a partir del, digamos, de las discusiones en el campo de la OIT y sobre todo de las discusiones que se vinieron dando a partir de las organizaciones sindicales o del mundo del trabajo, entendiendo de que el ser humano y bajo la lógica misma del estado de bienestar y el estado social de derecho, trabaja porque necesita a partir del trabajo desarrollar su proyecto de vida. Y el proyecto de vida significa garantizarse unos mínimos de acuerdo a la definición que esa misma persona le da a su proyecto de vida, ¿verdad? Entonces, la posibilidad o la oportunidad de acceder a un trabajo digno o de un trabajo decente es esencial para que cada ciudadano o cada persona o cada individuo pueda construir para sí lo que él considera esencial para ser feliz o para, insisto, para su proyecto de vida. En ese sentido, el trabajo decente tiene unos mínimos de ingreso, seguridad en el lugar de trabajo y además protección. Además, a partir de el trabajo decente, también ejercer ciertas libertades que le garanticen opinar y participar dentro del ámbito laboral. Y eso básicamente se construye a partir de las organizaciones de trabajo. En el caso de nosotros, sindicatos. Entonces, el salario digno, que es una lucha constante por parte de los trabajadores y las trabajadoras frente a tener un salario digno y que eso pues no tiene, digamos, no hay una fórmula matemática que, porque además esto también tiene un componente, aunque uno intenta institucionalmente y también individualmente, los actores que participan en la definición del salario intentan darle, digamos, un contenido objetivo a esto, pues no tratándose el tema salarial, siempre hay una perspectiva subjetiva frente a ello, ¿verdad? Pero en todo caso, pues comprender que el salario digno es el que te permite, y bueno, el concepto de dignidad también tiene una amplia, digamos, visión subjetiva de quien define que, que es la vida digna misma, ¿verdad? Pero bueno, se entiende que el salario te debe garantizar unos mínimos de alimentación, de agua, vivienda, recreación y digamos, unos elementos básicos esenciales que a partir de tu salario te lo puedas brindar. El tema de seguridad y protección social, que es otro de los elementos sustanciales dentro del trabajo decente. Libertad de asociación, que es consustancial también al mismo concepto, porque no se entiende que donde existen organizaciones sindicales es más fácil construir trabajo decente que donde no existen, donde los trabajadores individualmente les queda imposible luchar por mejores condiciones de empleo y de trabajo. El tema de diálogo social y negociación, que es parte fundamental en la medida en que a partir de organizaciones fuertes sindicales y la posibilidad de construir un diálogo social y la negociación colectiva, los sindicatos pueden construir o ir mejorando las condiciones de trabajo y de empleo. Esto lo voy a pasar rápido, del trabajo social, perdón, del diálogo social, para terminar por último, el papel del sindicalismo en la construcción de la paz. Pero, sí. Discúlpame un segundo antes de que pases de tema, porque me interesa que quede claro, como en el imaginario de todos los compañeros que estamos en la reunión, un complemento que debemos hacer, sobre todo en Colombia, con lo que acabas de plantear del trabajo decente. Ajá. Tú lo has planteado, el trabajo decente como tal es un concepto que partió
parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en la conferencia en 1979, fue Juan Somavia, quien era el director general de la OIT en ese momento, quien por primera vez habló de el trabajo digno y decente y planteó esos 4 elementos que tú señalaste ahí rápidamente. El complemento a que yo llamo que debemos tener en cuenta es que en el caso de Colombia, y vinculamos trabajo decente con trabajo digno, y por eso siempre señalamos trabajo digno y decente. Pero bien, si cuando nos referimos al trabajo decente, nos referimos a los 4 elementos que señaló Juan Somavia desde la OIT, pues el trabajo digno son los principios mínimos fundamentales que contempla la Constitución Política Colombiana en el artículo 53. Entonces, hemos venido manejando, y lo hace el gobierno nacional desde el Plan de Desarrollo Nacional, donde establece que debe haber en cada entidad municipal, en cada entidad territorial, unas políticas públicas de trabajo digno y decente. ¿Por qué digno y decente? Porque implica las 2 cosas, los elementos de OIT y los principios mínimos fundamentales para el trabajo que plantea nuestra Constitución Política. Solo quería decir eso para que nos quedara como claro. Muchas gracias, Darío. Sí, efectivamente, pues el concepto como tal está cruzado desde el punto de vista filosófico, teórico y diría político, por lo que en la Constitución Política de Colombia es un valor y un principio fundamental, que es el tema de la dignidad. Entonces, y gracias, Darío, por tu apreciación, cuando abordamos otros derechos fundamentales, generalmente lo tenemos que abordar bajo la lupa o bajo la sombrilla más bien del valor o de los principios de dignidad. Entonces, por ejemplo, vivienda digna, trabajo decente, digno y decente, perdón, una salud digna, siempre va a estar cruzado o va a estar arropado por el valor fundamental de la dignidad humana. Entonces, sí, efectivamente, tratándose del mundo del trabajo decente, el concepto de dignidad es fundamental y por eso, desde el punto de vista político, los sindicatos defienden el trabajo digno y decente. Listo. Clarísimo ese tema allí. Entonces, ¿qué papel cumple el sindicalismo en la construcción de paz? Miren, es fundamental y digamos que los sindicatos lo han hecho así y soy testigo de eso, aportar a partir de nuestras reflexiones y por eso los procesos de formación son esenciales en esto y por eso los procesos de formación no se pueden limitar exclusivamente a los temas gremiales que son fundamentales, por supuesto, pero digamos, no nos podemos limitar a ello. También reflexionar sobre la paz, sobre la sociedad misma, es deber del sindicalismo y los espacios de formación también tienen que tener un contenido mucho más allá de lo gremial y por supuesto lo político hace parte de ello mismo. Y dentro de lo político, el tema de la paz en una sociedad tan conflictiva, en una sociedad que escasamente ha tenido leves periodos de tranquilidad, se vuelve casi que un imperativo para nuestras organizaciones sociales y para nuestras organizaciones sindicales. En ese sentido, los sindicatos tienen la obligación, y esto suena feo, pero tienen la obligación de proponer alternativas y de participar dentro de los espacios de la construcción de la paz en nuestro país. Yo creo, y ustedes como actores sociales, pero también como actores políticos, tienen ese deber y por supuesto, seguir alentando que institucionalmente desde las decisiones de poder se puedan alimentar los espacios para que esta sociedad en algún momento
ya no nos, quizás a nosotros, algunos de nosotros no nos va a tocar vivir, ojalá que sí, por lo menos un periodo en donde este país no nos matemos por el tema de, de las diferencias políticas, que nos confrontemos, por supuesto, que nos, que nos demos la lucha y que la confrontación política pueda ser pasional en términos de que cada uno defienda sus ideas, por supuesto, pero el exterminio físico no puede ser la salida. Y en ese sentido, creo que el sindicalismo, además como víctima mismo de la violencia, tiene el deber moral de seguir construyendo propuestas a partir de los procesos de formación, a partir de espacios abiertos y demás, de seguir apostándole al tema de la paz. Además, porque la paz también tiene un componente en donde el sindicalismo, y como bien lo hemos señalado aquí, como bien ustedes también en sus aportes lo han dicho, tiene un aporte o tiene una, ¿cómo lo diría? Es parte esencial dentro de la profundización de la democracia. Sindicalismo, necesitamos, y eso también es una invitación, necesitamos seguir avanzando en fortalecer el movimiento social y fortalecer el movimiento sindical. Tenemos el deber de hacerlo, tenemos el deber de seguir luchando para atraer más compañeros y compañeras a nuestras organizaciones sindicales. Es la única manera, primero, de profundizar la democracia y de seguir avanzando en el mejoramiento de nuestras condiciones de empleo. Pero fundamentalmente, esto se vuelve esencial para seguir construyendo una sociedad más igualitaria. Insisto, entre más sindicatos fuertes haya, estamos más, o es más fácil, si se quiere, construir sociedades o estados más igualitarios. No es lo mismo un trabajador que a partir de un sindicato se pueda defender que un trabajador individualmente haciéndolo. En ese sentido, el sindicalismo, a partir de su inclusión o su fortalecimiento, tiene un papel fundamental en la construcción de la paz, pero también en la construcción de una democracia más profunda que le dé más valor o significado a ese concepto de Estado social de derecho, pero además que le dé más valor a la defensa de eso que llamamos trabajo digno y decente. Así las cosas, pues quería terminar con esa reflexión. Y en ese sentido, los procesos de formación para los compañeros, incluso para nosotros mismos, Darío, José y los que estamos acá, probablemente tengamos un acercamiento bastante profundo frente a estos temas, pero se nos olvida, porque lo cotidiano de nuestro quehacer diario a veces nos impide hacer reflexiones profundas sobre lo que estamos haciendo. Y los procesos, en este caso, de reflexión, formación, educación, son esenciales para que los sindicatos mismos, a partir de sus reflexiones, puedan definir o redefinir la lucha en el campo social y en el campo político y en el campo de nuestro trabajo como sindicalistas y demás. Ahí quería dejar esa reflexión. Creo que ya tomé los 60 minutos y dejo el espacio abierto para comentarios de compañeros y compañeras. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Voy a hacer una pequeña intervención mientras los compañeros piensan sus preguntas, como para redondear este tema en dos aspectos concretos que me parece como muy pertinente a mí. Me parece como pertinente. Es que dentro de ese gran marco de la
de la democracia y de la participación política de las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales o de los movimientos sociales en Colombia, de los cuales hacemos parte los sindicatos, yo sí quiero también que quede muy claro dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con las funciones de los sindicatos, o sea, cuál es el fin, cuál es el objeto de este movimiento social. Y otro es cuáles son las garantías de protección que tienen los directivos o los representantes sindicales. Entonces, voy a ser muy breve en esto, muy sintético, y es lo siguiente. Frente a lo primero, a las funciones de los sindicatos, frente a nuestro fin último y nuestro objetivo central, ya en concreto, dentro de esa participación y esa democracia que señalábamos. Uno, es la defensa de los derechos laborales y sindicales de nuestros afiliados. La defensa de los derechos laborales y sindicales de los afiliados a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales. Y dos, es la lucha por el mejoramiento de las condiciones laborales. Y ahí sí no son solo de nuestros afiliados, porque ya sabemos que en las negociaciones colectivas, todo lo que negociamos va en beneficio de todos los trabajadores, los empleados de la entidad, y no solo de los afiliados a las organizaciones sindicales. Pero nuestra labor dar esa lucha, hacer ese trabajo. Repito, defensa de los derechos laborales y sindicales por una parte, y dos, buscar el mejoramiento de las condiciones laborales por otra. Bien, frente a lo segundo, entonces, ¿qué garantías tenemos como directivos sindicales, como representantes sindicales, para poder hacer ese trabajo, esa defensa y esa lucha? Son dos aspectos centrales. Uno, los permisos sindicales. Bueno, mejor, primero, el fuero sindical. El fuero, esa garantía especial que tenemos para poder trabajar en defensa de nuestros compañeros y de la ciudadanía en general, porque cuando establecemos políticas públicas de trabajo digno y decente, que era el último tema que señalábamos, estamos trabajando es por todo el mundo, no solo por los vinculados a una entidad. Y lo segundo, entonces, primero es el fuero sindical y segundo son los permisos sindicales, los que nos permiten ausentarnos de manera temporal por algunos espacios requeridos para desempeñar esta labor de lucha y de trabajo en la defensa de los derechos de los trabajadores y del mejoramiento de las condiciones laborales. Señalo, reitero, las garantías de protección que tenemos, y eso será objeto quizás de una charla ya para entrar en detalle, es ese tema del permiso sindical y del fuero sindical, con lo cual nosotros tranquilamente, con fundamento en normas del derecho internacional, el convenio de la Constitución Política Colombiana, podemos desarrollar trabajo tranquilamente. Como diría, quería terminar ahí, sería solamente agregar eso, Pedro, como para redondear, porque yo sé que de pronto en el imaginario de muchos de los presentes estaban, les era necesario conocer esto. Entonces quería no perder la oportunidad para señalarlo. Ahora sí, vale. compañeros, las preguntas. No, Darío, simplemente digamos, aprovechando tu aporte, efectivamente son garantías para la lucha y para la defensa digamos, del trabajo o de las condiciones de empleo, y además también de mejores condiciones laborales. Digamos, el fuero y los permisos sindicales, en el caso de los directivos, son fundamentales para ese ejercicio y para ese propósito. Simplemente hacer el siguiente comentario a partir de ello. Mucha de la defensa de condiciones dignas de trabajo y de trabajo decente tiene que ver o está relacionado también con espacios que no se limitan a nuestras entidades o a nuestros lugares de trabajo. Mucho de ello depende también de la normatividad y por lo tanto, y allí quiero, también los sindicatos tienen, digamos que, ampliar el radio de acción de la entidad también al radio de acción donde se definen ciertas políticas públicas. Entonces, por ejemplo, los consejos municipales, las asambleas
departamentales y, por qué no, también el Congreso de la República, donde se definen políticas que afectan a los trabajadores y las trabajadoras y donde el sindicalismo, a partir de esas herramientas que tiene mucho que aportar. Simplemente eso, Darío. Gracias, Pedro. Bueno, hay alguien con la mano levantada, pero no identifico. Bien pueda, intervenga. Diana, creo que... Aló. Diana, dale, bien puedas. No sé si me está escuchando, pero bueno, yo quería señalar lo siguiente. Para el ejercicio, digamos, de la labor sindical, fue una negociación que acabamos de concluir, que fue una negociación sectorial. Propusimos un punto que es la construcción y nos dio mucho debate con las entidades porque no querían aceptarlo. Y es la construcción de un protocolo, de un capítulo relacionado con acciones, digamos, para identificar prácticas que pueden ser prácticas de violencia sindical dentro de los ámbitos institucionales del sector público. La administración fue inicialmente muy renuente a hacerlo porque decían que para eso estaba el protocolo de el comité de convivencia, o que para eso, digamos, ya hay unos protocolos señalados, pues en caso, digamos, de situaciones de maltrato, pero digamos que lo que nosotros hicimos mucho énfasis fue en el tema de garantías frente a cómo desde el ámbito institucional hay a veces uno puede encontrar prácticas soterradas de violencia pues para que la gente no pueda ejercer su labor sindical. Y que esto también, digamos, yo lo he visto y lo he vivido acá multiplicado en Bogotá con organizaciones, digamos, sindicales tradicionales que pues frente a otras organizaciones tienen una tendencia, una postura de decir no, no es válido porque simplemente usted no hace parte de nuestra organización, ¿no? O a invalidar el trabajo que otros hacemos. Entonces, yo sí quisiera aprovechar este espacio, Darío, para que, pues, y no sé si Claudia esté acá también escuchándome, pero qué bueno sería, porque cuando hicimos este planteamiento de este punto, nosotros revisamos unos documentos bien interesantes de la Escuela Nacional Sindical sobre los temas de violencia en Colombia y cómo los sindicatos los han tenido que sufrir. Creo que sería muy chévere si a través de Intraestatales Nacional, de la Junta Directiva, pudiéramos abrir como ese espacio de trabajo o ese ejercicio, porque la idea es hacerlo y validarlo con las otras organizaciones sindicales acá en Bogotá, pero va a ser un tema que creo que nos va a demandar la necesidad de un acompañamiento en términos de que hay un ejercicio dentro de las mismas organizaciones acá de descalificación. Y eso mina la idea de lo que planteaba Pedro relacionada con tener organizaciones sindicales fuertes o reconocer en el pluralismo y en la diversidad una fortaleza. Entonces, pues dejo el tema ahí planteado. Darío ya tiene nuestro acuerdo y me gustaría de pronto que se pudiera desarrollar algún espacio con Claudia y con Darío para ver qué posibilidades pudiéramos tener de ese acompañamiento de la Escuela Nacional, porque creo que en términos de garantías todavía hay mucho más por construir. Gracias. Gracias, Diana. Pedro, ¿qué tienes que decir sobre ese tema? No, no, por supuesto, nosotros seguimos haciendo monitoreo, además porque, como bien lo decía la compañera, las prácticas de violencia en Colombia se han sofisticado, es decir, ya no es la misma en términos de exterminio físico, aunque todavía sigue habiendo, pero en menor medida, sino otro tipo de prácticas y por lo tanto creo que es muy importante seguir construyendo acciones para contrarrestar ese tipo de prácticas en la medida en que lesiona el derecho de libertad sindical en sus dos componentes o tres componentes esenciales. El de libertad de asociación, porque, a ver, cuando se generan ese tipo de acciones, el impacto o el radio de acción no solamente se limita a quien lo sufre, sino a quien lo observa. Le da miedo sindicalizarse o
afecta el proceso de negociación o en algunos casos también el tema de huelga. Y por supuesto en la escuela, pues Darío, estamos abiertos a que lo que ustedes requieran frente a ese tipo de cosas, nosotros poder apoyarles. Muchas gracias, Pedro. Sí, llegará el momento, y Diana, en que abordemos el asunto y entonces miramos cómo lo desarrollamos. Compañeros, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Alguna pregunta? Yo quisiera, buenas tardes para todos y para todas nuevamente. Yo quisiera hacer una acotación a esta charla, a todos los compañeros y compañeras, y es sobre la responsabilidad que tenemos los dirigentes sindicales para aumentar los índices de sindicalización, porque como decía el compañero, y yo creo que todos lo tenemos arraigado en nuestra conciencia, es que la construcción de la paz solo se da si todos participamos, o sea, si hay mucha participación, la mayoría participamos. Y el sindicalismo es una pieza fundamental en esa construcción de la paz, dada su misión social y solidaria y su lucha por lograr los derechos para todos y para todas, en, en relación también al mejoramiento de la calidad de vida laboral y de sus afiliados, como decía Darío, y la lucha por la defensa del mejoramiento de las condiciones laborales para todos y para todas. Y porque tenemos que entender que, como lo dijo también el compañero, mientras más fuerte es el sindicalismo, más fácil es construir una sociedad más equitativa, más igualitaria, más justa, indispensable para construir la paz. Entonces dejo como esa nota, tenemos que aumentar el índice de sindicalización, tenemos que invitar y convencer, demostrar la necesidad en todos los ámbitos laborales de que la unión hace la fuerza y de que el sindicalismo, trabajando por todas estas ítems que mejoran la calidad de vida, no solamente laboral, sino social, familiar y de todo, vamos a tener una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Gracias. Gracias, compañera, y efectivamente, pues, eh, refuerzo, si se quiere, y con su disculpando si abuso de esa palabra, refuerzo el mensaje suyo. Yo creo que es fundamental el tema de romper esa barrera de crecimiento, porque además, desde mi visión, desde la ciencia política, cuando se fortalece el actor, en este caso del movimiento social, trabajadores y trabajadoras, se crea una conciencia colectiva mucho más crítica frente a los fenómenos sociales, políticos y económicos de un país. Esto es, miren, en lo cotidiano, a pesar de las diferencias políticas o de visión de país que pueda tener cualquier trabajador o trabajadora, un trabajador que está sindicalizado ve en la organización un proceso de defensa, pero también entiende que más bien va cambiando el chip. Yo conozco, a partir de mi experiencia como organizador sindical, gente que en su vida pensó tener una visión más democrática de la sociedad y a partir de organizarse, conversar con otros compañeros y compañeras sobre la realidad del país, tiene una visión un poco más democrática, independientemente de su posición ideológica y demás, tiene una visión más democrática de la sociedad y por lo tanto, para decirlo de una manera más concreta y quizás que se me entienda mejor, los sindicatos son escuelas de formación democrática. Y en la medida en que seamos más actores en las organizaciones sindicales,
los sindicatos van a seguir fortaleciendo esa visión democrática de la sociedad. Eso. Si otro compañero o compañera desea. ¿Alguien más para intervenir? Faltan 5 minuticos, tenemos, así como respetamos el tiempo de inicio, vamos a respetar el tiempo de finalización de la charla del día de hoy. 6:30 es el tiempo máximo, pero bueno, queda tiempito para 2 o 3 preguntitas más. ¿Quién quiere preguntar o intervenir? Bueno, mucho silencio. Una de dos, o todo quedó demasiado claro o quedó más enredado antes de empezar. No, vamos entonces a finalizar agradeciéndole inmensamente al doctor Pedro Luis González, esperando contar con su disposición para nuevas charlas sobre estos temas, sobre todo para el tema que nos plantean desde la subdirectiva Bogotá, que es supremamente importante, no solo para que lo manejemos desde el asunto en concreto de Bogotá, sino para que lo empecemos a direccionar en las otras subdirectivas de intraestatales, que quiero informarles, aprovechar de una vez, que en el día de ayer se conformó una nueva subdirectiva, la subdirectiva número 14 en el país, en el municipio de San Pedro de los Milagros, acá en el departamento de Antioquia, y cuyo presidente, estaba acá, no sé si ya se retiró, pero estuvo mucho tiempo, fue el primero de los compañeros. Ahí está. José Nodier Correa, ahí está. José Nodier, un saludito como nuevo presidente de una subdirectiva de intraestatales aquí a tus compañeros. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad, complacido y honrado de estar con ustedes. En la vida creí que iba a ser sindicalista, pero yo creo que las situaciones lo ameritaron y aquí estoy con ustedes en la defensa de los derechos de mis compañeros. Muchas gracias por el recibimiento. Estoy encantado de que me hayan recibido ustedes. Gracias, José Nodier. Nosotros igualmente estamos encantados de que ustedes hayan tomado esa decisión trascendental para el nuevo funcionamiento laboral de su entidad. Créame que sí. Y bueno, luego estaremos en contacto directo. Bien, para todos, les recuerdo que nuestra próxima charla, y quizás sean 2 charlas consecutivas con un profesor del CENDAP, y vamos a hablar sobre un tema de trascendental importancia, como es el tema de los encargos en las entidades públicas. Es una problemática muy, pero muy sentida en todas y cada una de las subdirectivas. Yo espero que ustedes, quienes ahora todavía se continúan vinculados, estamos 40 en este momento, llegamos a ser 60 en esta charla, en la próxima convocatoria, que será muy pronto, inviten a la mayor cantidad de compañeros posibles para que estemos, porque ese es un tema que constantemente nos están preguntando sobre eso, y los encargos, que aquí hay problemas, que aquí siguen con el chanchullo, siguen con la corrupción administrativa en el sentido de encargar, el amiguismo, en fin, eso es un pan nuestro de cada día, y entonces, bueno, queremos de una vez abordar el tema con un experto en esos asuntos. Estamos haciendo un gran esfuerzo en materia de coordinación de esa reunión, en materia económica, por supuesto, porque todas estas charlas hay que pagarlas, tienen un costo. Entonces esperamos que la respuesta sea masiva para estas charlas que nos faltan en este resto de año, especialmente las que siguen sobre el asunto de encargos, que todos los días nos llegan consultas sobre ese tema. Pedro, muchas gracias, que estés muy bien, hombre, muy amable. Darío, no, muchas gracias a ustedes y por supuesto, lo que requieran, pues ahí pendiente, y
no, felicitar a la nueva subdirectiva y eso es sin duda una muy buena noticia. Feliz noche y muchas gracias por compartir estos 90 minutos conmigo. Un abrazo. Gracias. Y un abrazo y muchos agradecimientos a quienes nos acompañaron desde el principio a fin en este conversatorio del día de hoy. Feliz noche para todos. Un abrazo. Gracias, José. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias a la Directiva Nacional. Hasta luego. Muchas bendiciones, gracias por todo. Feliz noche. Feliz noche, cierro grabación. Feliz noche, esta mañana. Feliz noche, muchas gracias. Que estén muy bien.